Bienvenidos al primer episodio de Mirilla Crítica. Estamos acá, quien les habla, Santiago y Lucho. Luciano, sí. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? ¿Vos, Santi? Bien, bien. Primer episodio de Emocionado por Mirilla. el primer podcast, ¿no? Sí, mucho tiempo que lo venimos postergando esto. ¿Querés contar un poco cómo nació Mirilla? ¿Cómo nació Mirilla? Y es el primer episodio, algo hay que decir. Es muy bueno, sí. Y la verdad que el sitio lo creamos para todos los cinéfilos y todos los fanáticos del cine y de las series. Está destinado para eso. Y la idea es que tener un espacio donde cada uno pueda opinar libremente, calificar, dejar comentarios y salirnos un poco de las críticas comunes o más regulares que uno puede llegar a escuchar de los expertos, digamos, ¿no? Y encarar un poco más apuntando a si vale la pena verla, si es entretenida, si es recomendable, esas cosas que quizás digamos, es lo que recogimos un poco de cuando uno se junta con amigos, que lo primero que te pregunta es si es entretenida, si vale la pena verla. Va un poco por ese lugar. Está bien, ¿sí? Por ser el primer episodio del podcast, digamos, está bueno dar como una introducción de qué es el sitio. Si no lo conocen, la dirección es mirillacritica.com. Así es. Y vos, digamos, hoy, como es nuestro primer episodio, estamos hablando, ¿por qué dirías que Mirilla es diferente? ¿O por qué la gente tiene que leer Mirilla? Qué difícil, ¿no? Es difícil. ¿Por qué Es leerías difícil vos? porque hay muchos sitios. ¿Por qué no leería a nosotros? Y yo creo que por todo lo mismo que dijimos o que dije anteriormente, ¿no? La idea es salir un poco de ese lugar común, sin criticar a los cuales hayan estudiado para ello, por supuesto, pero bueno, analizar las películas y dar nuestra opinión sin tantos rodeos, sin intentar repensarlas tanto las cosas y encontrarle como un sexto sentido a los mensajes. Y una cosa súper importante es siempre respetando los géneros, ¿no? Viendo a ver, de acuerdo a al género al cual la película o la serie representa, estar, digamos, enfocado en eso, ¿sí? No esperar de una película de terror que sea un drama shakespeariano. Sí, a ver, ninguno de los dos somos críticos profesionales de cine. Lo que intentamos hacer es por cada película tampoco tener como, digamos, si bien tenemos nuestras preferencias, no ser tan duro con esas películas que no nos gustan. Exacto. Así, tratar de ser lo más objetivo posible en algo que es totalmente subjetivo, porque estamos hablando de qué opinión nos merece una película o una serie. Exactamente. Y hablando de eso, la idea no es hablar de Mirilla, porque si están acá, por algún motivo le dieron play al podcast, así que algo deben saber. Nuestro primer episodio es hablar de esta serie que salió hace poquito en HBO, Chernobyl. Exactamente, eso es lo que nos junta, ¿no? Para hablar en este podcast. Bien, una miniserie, 5 episodios. Estábamos hablando con Lucho antes. Un hecho real. Sí, un hecho real que contemporáneo. Que justamente por ahí esa es una de las razones por la que la gente como que quiere ver la serie sin tener ni idea de Netflix o HBO o servicios de streaming, quiere ver la serie. Sabe que Chernobyl es algo que pasó, le dijeron que está bueno y es que lo más importante, que es una miniserie, tiene principio y fin, se termina rápido. Hoy en día eso es importante. Sí, tal cual. Bueno, tal cual. Después de ver, ya los dos vimos los 5 episodios, Uh-huh. ¿Qué opinión te merece? Y a mí me gustó mucho. La verdad que me pareció impecable de principio a fin. Es muy entretenida. Al principio, si nos despojamos de todos los comentarios previos y uno lee Chernobyl y que es una miniserie hecha por HBO que se caracteriza por hacer este tipo de miniseries que son casi, entre comillas, documentales, uno podría pensar de que puede llegar a tener un ritmo muy lento o que puede llegar a ser un poco pesado.
olvidándose que son solo 5 capítulos, ¿no? Pero como son de 1 hora, todos duran 1 hora, menos el último que dura un poquito más. Un poquitito. Pero 1 hora en promedio. Nada, es como que es muy contundente y como que te atrapa ya de entrada la historia. Y está muy bien narrada, los personajes están muy bien hechos y es muy fluido. Eso es lo loco, que logra tener en una historia que en principio parece fría como la mismísima Unión Soviética, logra ser muy entretenida, muy atrapante. Sí, no sé si a vos te pasó lo mismo, a Santi. mí me pasó lo mismo, pero lo que más me llama la atención es que según IMDb es la serie mejor puntuada de la historia. Sí. A ver, Eso es es impactante. muy polémico porque la serie me Muy. gustó mucho, como decís vos, los personajes están bien desarrollados, la historia está bien contada, es fiel, digamos, a los hechos, tiene algunas libertades de interpretación, como al final que nos muestra que el grupo de científicos en realidad está interpretado por un solo personaje. Ujú. Tal cual. Hay un montón de cositas por ahí que se le pueden, digamos, no criticar, pero por lo menos tener en cuenta algunos detalles que no son del todo fiel con la realidad. Ahora, que sea la serie mejor puntuada de la historia de IMDb, Es una realidad. me hace un poco de ruido. Sí, pero no deja de ser una realidad. O sea, si uno entra a los sitios más, bueno, el nuestro de cabecera es IMDb. IMDb, sí, igual La gran base de tenemos datos. varios Tenemos nacionales varios, también. tenemos varios. Pero si nos guiamos por los sitios más visitados mundialmente, el hecho y fáctico es que el puntaje es cierto. Ahora, es como todo, son 5 capítulos que estamos comparando con series que quizás tengan 100 capítulos, más todavía, mucho más. Me parece que no es justo y tampoco yo me tomaría el atrevimiento de decir es la mejor serie de la historia. No lo haría casi con ninguna. En su momento amagué con hacerlo con Breaking Bad quizás, que me pareció, y eso es otra apreciación, quizás una de las series más parejas que vi de principio a fin y una de las que termina de una manera en que no sé, arbitrariamente digo, el 90% de la gente que lo vio le gustó el final, lo cual no es fácil, ¿sí? Pero bueno, acá no estamos para hablar de Breaking Bad, pero es para hacer una comparación, ¿no? Acá estamos hablando de 5 capítulos, o sea, es una miniserie, es algo mucho más acotado, podrían haberlo hecho mal, claro que lo podrían haber hecho mal, hay muchas miniseries, ahora yo no pondría como primer título es la mejor serie, la mejor puntuada de la historia. Me parece como demasiado exagerado. Más allá que sea cierta la puntuación, pero me parece que hay que despojarse un poco de eso. Sí, pero también la puntuación hay que tener en cuenta que hay muchas personas que lo miran, o hay, no sé, familiares, amigos que miran las series y no se toman el trabajo de puntuar la serie. En este caso está bien, la serie es excelente, tiene una calificación muy buena. Pero no sé, hay algo raro. Más allá de eso, yo creo que es muy fácil identificarse por ahí con los personajes. Está narrada no tanto desde el punto de vista, digamos, del accidente, sino de la historia de cada una de las personas alrededor del accidente. Exacto. Es muy Sí, fácil me parece lo relacionarse a mismo. nivel humano. Es decir, los personajes están muy bien desarrollados. En 5 episodios, para mí eso es excelente. Poder Sí, y ya le tomás cariño a construirlo. algunos. Sí, construir un personaje en 5 episodios y que vos ya digas, uy, ahí apareció otra vez. Exacto. Sí, tal cual. No, a mí me pareció. Digamos, me pasó exactamente lo mismo. Bueno, ya que estamos, podemos repasar un poco. Nada, que esto es una coproducción de Estados Unidos y el Reino Unido, ¿sí? Como decías vos, Santi, al principio del podcast, pertenece a HBO y a Sky Television, ¿sí? Algo que me pareció bastante curioso es que está dirigida por Johan Renck, quien viene más del lado de los videoclips. Una cosa un tanto hoy parece como retro, pero viene del lado de los videoclips y una de las últimas cosas que había hecho era los últimos 2 videos de David Bowie, nada más y nada menos.
Y también tuvo algunas participaciones en, justamente que hoy la nombré, y no fue Breaking Bad. por esto, por Breaking Bad. Y bueno, viene más del lado del videoclip, ¿sí? Después está escrita por Craig Mazin, ¿sí? Que es el mismo que creó The Hanover Part 2. Como que no... No coinciden, Hanover y no Chernobyl coinciden como que mucho, no van, no pareciera. coinciden las historias ahí, pero Pero la bueno. verdad es que no se nota para nada de eso. No puedo hablar mucho de sus cualidades en ambos casos porque no los tengo tan presente, pero a juzgar por el producto me saco el sombrero porque la verdad que es espectacular. Eh, lo cual nos lleva a pensar un poco también el tema que mencionaba antes de respetar los géneros y las demás cosas, ¿no? De Mm. lo que hacemos desde Mirilla. Y quizás se podría prejuzgar si uno le dicen, miren, está por salir una serie de Chernobyl o una película o lo que fuere, y yo te digo que el director viene de los videoclips y que está escrita por un tipo que hizo más comedia que otra cosa, como que vas a decir, le va a pifiar. Sí, Ya es pero el... también, pero si te digo viene de HBO, yo te digo, es bueno. Ah, sí, eso sí, es verdad, es verdad. Es cierto eso. A ver, HBO viene, digamos, del éxito de Game of Thrones. O sea, Y puede sacar lo que quiere que la gente lo va a ver. siempre se destacó HBO por sus productos, normalmente son muy bien cuidados. Yo todo lo que he visto, la verdad me saco el sombrero. Eh, no El diría lo sombrero voy a es ver con los... metafórico. Pero fue metafórico, tal cual. Bueno, vos mencionabas a los personajes, para ir mencionando un poco. Estaba protagonizada por Jared Harris, es un actor inglés que Ujú. muchos lo conocerán. La gran mayoría de los actores de los personajes principales seguramente lo vean conocido, con cara familiar, de alguna otra película u otra serie. En este caso, Jared Harris, últimamente lo vimos en The Terror. Ujú. Yo tuve la posibilidad de verlo, me pareció una serie muy buena. Subí la reseña al sitio por si lo quieren ver. E interpreta al profesor Valery Legasov. Legasov. Después también tenemos a Stellan Skarsgård, que es sueco, también súper conocido. Lo vimos yo no lo vi personalmente, pero es una serie que Mm. siempre tuve ganas de ver, una miniserie en este caso, que es River, ¿sí? Después también lo vimos ya en algo mucho más pochoclero como es Thor, los Avengers, Mm. ¿sí? Y acá interpreta a Boris Boris Skarbina, Boris sí, Yeltsin, un político exacto. de carrera de la Unión Soviética, en este caso, bueno. Digamos, desde el principio parece que el personaje lo único que va a hacer es interferir y hacer que El esto, perro malo es. claro, que acá no pasó nada, esto se esconde, va todo bajo la alfombra y nunca pasó este accidente. Y de a poquito, digamos, vamos viendo en el desarrollo que tiene corazón. Sí, y de hecho ya deja ver ese lado en una de las primeras intervenciones. A mí es un personaje que me gustó mucho, obviamente con el profesor Sí, también, ¿no? sí, Pero este en particular como que se lo veía muy, muy soviético, pero como que es que, hubo algo que me gustó mucho es del que en realidad personaje. todos los personajes, inclusive, bueno, todavía no lo hace, pero Paul Ritter, que hace de Anatoly Dyatlov, que puede ser un personaje odiado, pero a fin de cuentas te hace sentir algo por ese personaje, ya Sí, es sea, cierto, es cierto, es cierto. digamos, Yo lo veo y digo, de alguna qué forma lo ves en pantalla y ya decís, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué se le puede ocurrir? nada, es increíble. Por ejemplo, en la escena, y ya nos estamos yendo al final, en la escena del juicio, cuando dice yo no estaba ahí, estaba en el baño Claro, creo sí, que sí, dijo. se estaba en el baño. La verdad, a mí me causó mucha gracia porque le dijeron, mirá, no sé, todos declararon antes de morir Todos declararon, todos. Acá tenemos que vos estabas ahí, le dicen, no, es muy bueno. Y además vas viendo el flashback, ¿no? De la escena de cuando, digamos, previa a todo lo que pasó con el reactor, Ujú. digamos, su explosión. Y lo vas viendo al tipo ahí, eh,
molestando a todo el personal, aprovechándose de la situación, sí, porque la gran Sí, mayoría eran expertos. mete un poco de miedo, digamos, porque uno mira la serie y este tipo de Sí, series, es real. yo creo que a todo el mundo, o por lo menos a mí, no sé si vos también, como que termina la serie y te dan ganas de investigar más. Sí, A ver, ¿qué fue total. lo que pasó? ¿Qué tan dramatizado está? Y si realmente los personajes fueron así como los pintan en la pantalla. Porque uno dice, Exactamente. ¿este Diatlov fue así realmente? Tan cruel pudo haber sido. No puedo creer que existe una persona así. Todo por un orgullo terrible, además de poder, ¿no? Pero más allá de eso es como que en un momento para mí se fue, sí, es como que se nubló completamente. No sé si te pasó lo mismo. Sí, bueno, a ver, para los que no vieron la serie, digamos, tenemos varios personajes. Este muchacho, Anatoly Dyatlov, era, digamos, ahí el jefe de los jefes dentro de la sala de control de Chernobyl. Él era el encargado de supervisar la prueba que, bueno, a esta altura ya sabemos que salió mal. La serie Y justamente que la quería hacer a toda la costa. quería hacer a toda costa, se venía postergando hacía meses. Ese mismo día dijeron, no, mira, hoy no se va a poder hacer, tenés que postergarla 10 horas más. Y él dijo, sí, no hay problema, la hacemos igual. Y toda la gente de la sala de control, según lo que cuenta la serie, le dijo, no, no se puede, por esto, por esto, por esto. Y él, digamos, y acá se muestra una parte muy interesante de la cultura de esa época, que es, lo digo yo o de patitas a la calle. Ah, sí, 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 totalmente. Y como que yo en un momento pensé, digo, quizás si era yo, le digo, me voy. Yo no me quedo en este Pero lío. Pero es ponete en esa fácil verlo en época, ese ponete en esa momento. época. Claro, y aparte en ese nivel de estrés, ¿no? que estaban manejando. Pero lo loco es que personal inexperto como esos que estaban ahí, porque eran chicos jóvenes, eh, no solo porque sean jóvenes son inexpertos, pero me refiero a que se daban las dos Sí, condiciones bueno, pero ahora estamos hablando de uno de los empleados ahí que era el ingeniero senior. y tenía Tenía 25 años. 25 años y hacía 4 meses que Sí, estaba sí, trabajando ahí. tal cual. Bueno, Es ese decir, era uno. Y sumale a todos los que estaban después. Y, y no, nada, a mí me parece que es como que, bueno, obviamente lo superó la situación, pero lo loco es que ellos se dieron cuenta de, eh, digamos, el problema podía llegar a ocasionar esa prueba. Sabían que no era, que no había que hacerla. Sin embargo, eh, Diatlov, Dyatlov, sí. Dyatlov, eh, teniendo mucha más experiencia y teniendo muchísimo más rango, no midió esas consecuencias. Lo que pasa es que en el Para mí sí lo juicio, sabía, obviamente. no, pero viste que al final en el juicio dicen Dyatlov hace todo esto porque él sabía que existía una, como digamos, como un comodín al que Una podía manera de... apelar. el Siempre Z5 el ese. AZ5, el botón AZ5, lo que hacía era apagar el reactor. Él confiaba en que si llegaba al punto en donde todo se iba, Sí, él bueno, tocaba ese él botón tocaba ese y ya botón, se está. apagaba y arrancábamos de vuelta. Exacto. Y eso Lo que no sabía no contempló otras y lo que en situaciones. ese momento estaba censurado, estamos hablando de una época con mucho hermetismo, que ese botón en realidad, digamos, cuando el reactor estaba con una baja salida de potencia, se convertía todavía en más inestable. Entonces, lo que hacía el botón AZ5 en estas circunstancias era todavía incrementar Exacto. más Era peor, era era todavía peor. En contraproducente. vez de apagar todo, lo hacía todavía peor. Era Lo que pasa es que nadie lo sabía. Exactamente, exactamente. Y se confió de eso, Lo totalmente. interesante es que la serie, digamos, el personaje de Homyuk, o sea, que este personaje que te digo que como que caracteriza a todos los científicos que ayudaron, en un momento dice como que no es solamente la ineptitud o digamos, la forma en que actuaron esta gente que estaba en la sala de control, sino que también era información que no tenían. O sea, bajo esas circunstancias, sí, digamos, podrían haber hecho otra cosa, pero no sabían qué. Exactamente, exactamente. Bueno, y para finalizar el tema de los personajes, justamente la tenemos a Emily Watson, ¿no? Ujú. Haciendo, que es lo que vos decías, que centraron en una sola, en un solo personaje, en realidad el grupo de científicos
digamos, se sentaron a cranear qué había pasado y por qué el reactor había explotado cuando era algo imposible, ¿no? Te lo mostraron como que era imposible que un reactor... Sí, está interesante que los primeros capítulos, los primeros son 5, tampoco hay mucho, ¿no? Tal cual. Pero ponele los 2.5 primeros, digamos, está la discusión de cómo puede haber explotado un reactor el cual es imposible que explote. Y de hecho, no te muestran, pero digo, se ven en escenas que tienen tanto el profesor como la científica que rehicieron los cálculos y veían de qué manera podía, y no le daba de ninguna de las posibilidades, le daba que podía llegar a explotar el reactor, lo cual lo hizo bastante interesante, ¿no? Y ahí también está el enganche de la serie, porque es como que vos, a mí por lo menos me pasó, querés saber más y más y más y más. Y volviendo un poco esto a que en realidad lo más interesante, o por lo menos lo que te muestra, son más los personajes que interactúan con la tragedia, ¿no? Más que la tragedia en sí, pero está todo tan bien combinado. Está todo muy bien hecho, digamos, son muchas historias que se cuentan a la vez. Y quizás te quedaste con ganas de más. A mí, yo que me quedé... Sí, te quedas con ganas de más. Por ejemplo, a mí me pareció el episodio, el cuarto, el de Muy bueno. los 3 muchachos que tienen que ir, digamos, a hacer limpieza de los animales radioactivos, de los perros. En una parte, vos decís, esto está un poquito heavy. Sí. Pero por otro lado decís también, pero... No criticando el episodio, pero decís, ¿no podrían haber contado otra cosa también habiendo tantas cosas para contar? Sí, es que me parece que ahí apelaron un poquito, quizás, al golpe más bajo. A ver, y creo, por ejemplo, que si alguien sabe que hay un capítulo que pasa eso, sin mostrarte, porque en realidad no te muestran tanto. No, es como las películas de Hitchcock, o sea, Claro. te muestran que sale el tiro y después se ve Claro. digamos, el final, pero no, en el medio no sabes. Pero igual, al que le gustan los animales es como que Sí, le es chocante. es difícil. No lo recomendaría, pero bueno, tiene lógica que hayan hecho eso de alguna manera, pero sí, no. A ver, también te muestra otros personajes. Si le querés encontrar el justificativo, lo vas a encontrar. Sí, seguro que lo tiene, pero también, quizás hubiese sido, sí, quizás. ¿quién habrá decidido que eran 5 y nada más que 5? Y muchos, y bastante tiempo de ese capítulo lleva. Sí, mucho. Porque mucho tiene tiempo. como una narrativa lenta, te muestra como está muy bien hecho igual. Pero sí, es como que ahí quizás podrían haberlo, no sé, reducido un poco y utilizar el tiempo para otra cosa, pero estamos hablando de detalles súper mínimos, una serie que está Yo creo espectacular. que por eso la serie tiene la calificación que tiene y es porque tiene el tiempo justo. O sea, en 5 episodios es muy difícil errarle. O sea, hicieron 5 episodios sólidos, cuentan la historia bien, fin. Por ahí si se expandían un poquitito más pasaría lo que pasa con muchas series que empiezan a armar historias paralelas, personajes que aparecen en paracaídas. Tal cual, y además que no se dejen llevar por el pedido de la gente, porque la gente, muchos, he leído en redes, que se preguntaban por la segunda temporada, y yo a veces pienso que, si bien respeto la opinión de todos, de mi opinión personal, a veces la gente se deja llevar y como que le gusta algo y no entiende que las cosas tienen un fin y tienen que tener un fin en algún momento para hacerse redondas. Si no, tal vez pase, salvando la distancia, pero el efecto de Game of Thrones, algo que era lo mejor del planeta y de repente en la última temporada hubo un descontento masivo que hasta llegó a esa locura de juntar firmas para rehacer toda la temporada. O sea, creo que estamos ante una situación de locura total. Sí. Por un lado, que la historia sea real no quita que tenga su parte, digamos, dramática o exagerada por HBO. Obvio. Obviamente que se lo muestra de la forma que ellos piensan que va a tener más audiencia. Ellos no hacen caridad. La historia, obviamente, no es para nada feliz, pero sin embargo HBO tiene que hacer sus negocios. Entonces, Y claramente, la historia está contada. Y por un lado,
no fue contada por los rusos claramente porque No. ves Bueno, es interesante ver que, por ejemplo, todos los personajes hablan en inglés, pero la radio, la tele, todos los anuncios sí están en ruso, en el idioma original. Pero hubo una explicación de por qué el director se encargó, no sé si sabía Santi, pero se encargó el director de explicar por qué. Y es un gran tópico este, pero no para Chernobyl, sino para todo, ¿no? El tema de que a veces nos preguntamos, ¿no? Cuando hay una película, no importa que sea de Estados Unidos, de donde sea, y que transcurre en Japón, lo ves hablando en inglés. Transcurre en Francia, lo ves hablando en inglés. Sí, Lo sí, ves- siempre. y uno a veces piensa, dice, pero ¿cómo habla en inglés? Ah, bueno, hay que jugar un poco con eso, ¿no? De decir, bueno, pero la producción es de tal país y uno sabe que tiene que hablar. En este caso en particular, el director aclaró que hicieron el intento de que los personajes hablasen en ruso en algunos casos particulares, Sí. pero se los notaba forzado y como que quizás iban a prestar atención más a cómo el actor Hablaba el pensó, idioma. claro, Me hace acordar a Breaking Bad, a Gustavo Fring. Era Gustavo Fring, exactamente. Sí. Bueno, Los hoyos, hermano. exactamente. Entonces, decían que quizás yo, por ejemplo, en mi caso, yo no me hubiese dado cuenta, o no le hubiese prestado tanta atención a un actor que habla en inglés, intentando hablar en ruso, quizás no hubiese encontrado ese detalle. Pero este tipo, o por lo menos eso es lo que escuché de él, ¿no? Que hizo esa prueba y no le convenció. Entonces dijo, prefiero que hablen en su idioma original Sí, y que no esté doblado. Porque, y que no no sé si haya viste, nada raro. esta serie de Netflix, The Rain, Sí, que está doblada. danesa, En es la realidad serie. es danesa, pero por ejemplo, intenté ver un episodio con el audio en inglés. Y es inmirable. O sea, Ahí o sí. mirás una serie en su idioma original, o No, para eso mí seguro. ni lo mires, porque realmente a No, veces eso suena seguro, como las eso películas de seguro. Kung Fu de los años 80. Sí, sí. Y digo, no, bueno, prefiero que tengan este acento inglés medio arrusado a que, digamos, haya sido forzado. Exactamente. Entonces, como no le gustó cómo quedó, decidió hacer eso. Y eso como un pacto también con el público. Porque cuando vos empezás a ver la serie, yo no la empecé a juzgar diciendo, che, pero transcurre en Chernobyl, ¿por qué están hablando en inglés? Yo no me puse a pensar eso. Yo como que me abstraigo de eso, no me importa el idioma en que lo hablen. Por ejemplo, si hubiese sido una producción argentina, no voy a esperar a que hablen en ruso. O si fuese Sí. española, a que hablen en ruso, sino que hablen en el idioma español, ¿sí? O castellano. Y uno interpreta, lo que importa es la historia. Ese detalle no, la verdad que no. Sí, uno puede criticar cuando quedan a medias tintas, cuando ve a uno que está hablando y el otro no, y el otro Por eso te medio. digo, a mí me cuesta un poco cuando la radio, la tele, todos los anuncios estaban en el idioma original. Aunque se entiende, porque intentaron utilizarlos, o por ejemplo cuando se anuncia. Como para hacerlo más real. Es que esa parte es real. Cuando muestran el anuncio Exacto. en la tele, utilizaron el anuncio real que se dio en la televisión de que había... ¿cómo es la palabra que utilizan? No dicen ni siquiera accidente. Había un evento desfavorable en Chernóbil. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, eso es todo muy... Bueno, ni hablar cuando hablan, bueno, con el tema de los autoparlantes también ahí está el mensaje en ruso. Em, Toda la parte de cómo quieren eh, ocultar la información. Sí, sí. El primer discurso, el que da Valery, el... el profesor. No, 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 no. En el primer capítulo, cuando esta persona mayor, no me acuerdo cómo se llama el personaje, un hombre que golpea la mesa y dice, nosotros porque los sí, rusos, sí, bla, sí, bla, sí, bla. sí. Bueno, y todos lo terminan aplaudiendo. Nada, eso sumado a todo lo que hacen para intentar ocultar, que al final no lo pueden ocultar, porque después se No, es que no se enteran puede. A ver, los uno Estados Unidos. ya desde hoy en día es, digamos, fácil saber el final de la historia, pero uno a medida que lo va viendo y empieza a ver los detalles,
que dicen, bueno, a ver, ¿cuánta radiación hay? 3.6 Eso, ahí está. Röntgen. Quería llegar a eso. Eso es No me pregunten a espectacular. cuánto equivale un Röntgen, pero dice 3.6. 3.6. Bien, ¿y hasta cuánto llegan los instrumentos? Hasta 3.6. Pero más de eso no mide, le dice, claro. Le dice, pero no puede haber más. No, pero ya está, con eso estamos. Utilizamos otro medidor y se como, ven esas porquerías. No, pero eso porque es claro, no, hay que creer. El 3.6 es lo que necesitamos. Bueno, Pero el señor no se da cuenta que puede medir mucho más. Y lo peor es que tiran un número en ese momento, que es como que yo te dijera, no recuerdo el número, pero vamos a suponer que decía 3.6 y le decían, pero miren que tal otro mide a 1000, vamos a suponer, y se quemó. Sí, se quemó. Entonces vos decís, 1000, es un montón. Y después te termina dando un número que es infinitamente superior a ese 1000. No, pero aparte, uno puede no saber a qué equivale esta escala, pero al principio te dicen, bueno, 3.6. Bien, después aparece el profesor Valery Legasov y dice, bueno, 3.6 equivale a 400 millones de radiografías por año, una cosa así, sí. una barbaridad terrible. Bueno, pero no son 3.6. Bien, ¿y cuánto es lo máximo? Y conseguimos un medidor que llega hasta 200. Creo que ya está. Sí. Y después eran miles. Creo que lo que le dice, porque esa fue una de las primeras intervenciones de Boris. Sí, de Yervina. De Yervina, que le dice que esa medición son 400 radiografías nada más. Y el otro le dice, sí, pero en realidad eso es, y ahí es donde le aclara, esos aparatos miden tras 3.6, pero de acuerdo a lo que me están diciendo, en realidad la radiación debe ser de tanto que en realidad equivalen, y ahí sí le dice, equivalen a 400.000 radiografías, no sé, una cosa así. Pasó de, digamos, una locura. Algo que era totalmente efímero, totalmente controlado, a vos decís, uy, por fin se están dando cuenta. Y dice, no. Se niega. Y además el nivel de conformismo que tienen en la mesa. Porque lo primero que le dicen es, bueno, son 3.6. Es como que dicen, bueno, listo muchachos, sigamos en otra cosa. 3.6. Ya está, listo. Es lo que queríamos escuchar, nos vamos. No, eso está muy, muy bueno. Después, ¿qué otra cosa podemos...? Bueno, la historia del bombero tenemos. Me gusta mucho, bueno, sí, lo de los bomberos. Está bueno que le hayan dedicado un episodio, digamos, a la historia del bombero. Paréntesis, el actor que hace de Vasily Ignantenko también compartió rol protagónico en The Terror con Jared Harris, casualmente. Todo queda en familia. Y no sé si no había otro actor más que apareció en el último episodio. Lo tendría que doble chequear, pero me parece que también. Pero sí, eso me resultó bastante curioso porque en The Terror, que dicho sea de paso, la recomiendo a la temporada 1, va a salir la temporada 2. Pero son historias separadas en cada temporada, así que lo hace bastante interesante eso. Tienen los dos rol protagónico, o sea, no solo que comparten la serie, sino que tienen rol protagónico. Eso me llamó la atención. Pero bueno, sigamos. Sí, estaba pensando justamente en Dyatlov, o sea, en el real, no sé por qué me quedé pensando en eso, y también después de leer un poco... Que murió en el 95, en la el realidad. 95 o 96, no me acuerdo, pero bueno, lo interesante es que el tipo de los más hijos de puta de todos sí. Vivió hasta el año 96, o sea, estaba en la sala de control, estaba en el medio de absolutamente todo, y sin embargo... Recordemos que esto ocurrió en el 86. En el 26 de abril del 86, y aguantó hasta el 96. Increíble. Interesante ver también, buscando después, ¿no?, de la serie fotos y videos de cómo está hoy en día Pripyat, el lugar, y quedó tal cual, así como lo dejó la gente, y salió suspendido en el tiempo. Es como si le hubieran puesto pausa a esa ciudad y ahí quedó. Lo que pasa es que, imagínense, a ver, le dijeron a la gente, no, esto es temporal, agarren lo que puedan, suban a los buses y vamos. Y nunca más. O sea, esa fue la última vez que volvieron a tocar esa ciudad. Ah, sí, que le dijeron que iba a ser algo temporal, que junten lo primero que tengan, como que le daban la chance de decir, bueno, es un ratito que nos vamos y después volvemos, se soluciona esto y volvemos. Y que las casas iban a quedar al cuidado de los soldados, ¿no? La verdad que muy, 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 muy bueno.
Lo que yo me quería acordar es que vos en una parte lo mencionaste, de los 3 héroes voluntarios Ujú. que, bueno, entraron eh, para calmar o para evitar la radiación, ¿no? Que no termine de contaminar a toda la población. Porque otra cosa que cabe señalar es que estaban hablando que se iba a exterminar. ¿Cuántos países eran? Todo el continente, En más o realidad todo menos. el continente. O sea, digamos, si no podían de alguna forma, primero tenían que Una apagar un locura. incendio. Segundo, tenían que de alguna forma evitar la fusión del reactor. Y tercero, tenían que tapar todo eso porque por más que eviten, digamos, la fusión, la radiación sigue saliendo. Entonces, bueno, hoy en día ya sabemos, construyeron un sarcófago, después ese sarcófago fue consumiendo, construyeron otro más. Ahora, en ese momento tenían que ir resolviendo problema a problema. Primero, bueno, saquemos a la gente, apaguemos el incendio. Exacto. Pero la verdad que yo, sinceramente, la verdad, eh, quizás de ignorante del tema, pero no como que me impactó el hecho de que estaba hablando de que iba a eliminar a todo el Todo, continente. Y absolutamente no solo todo, sí. eso, sino que iba a permanecer inhabitable, no sé qué sectores en particular o todo, la verdad que no quiero mentir porque no recuerdo exactamente, pero decían como no sé cuántos años, 100 años, no Sí, en un sé. momento Gorbachev le pregunta Ah, sí, esa parte está muy a buena. Valieri Sí, el profesor. y le dice, bueno, ¿cuánto tiempo como este problema va a tener Como resuelto? diciendo, Y le ¿cuántos dice, serán? si se refiere a en cuánto tiempo esto, digamos, va a tener fin, y serán un par de miles de años. Acá, sí, sí, es exacto, tal cual. Y la cara es mortal, la cara Mm. de Gorbachev en ese momento es mortal. No, y bueno, volviendo al tema de los voluntarios, ¿no? Que fueron súper importantes. Lo que yo no recuerdo es si al final terminaron, no sé si vos tenés la información, si murieron al final. No, los 3 Quedaron buzos vivos, en ¿no? realidad sí no murieron. No murieron, re loco eso. Porque se metieron en Sí, el sí, se medio de metieron en el todo. medio del agua esa que estaba totalmente A ver, contaminada. si fuese una película y pasara eso, o sea, digo, una película si fuese ficción, si no fuese un hecho real y fuese una película o serie de cine catástrofe Hmm, y te dicen que los 3 tipos terminan viviendo, dirías, es muy poco creíble. hmm. Y sin embargo pasó en la Sí, realidad. y bueno, pero también te digo, Dyatlov también Sí, terminó otro viviendo. también, exacto, sí, Eh, exacto. Muy loco, la verdad que muy loco. Este, pero bueno, no sé, Santi, si te parece ir cerrando. ¿Cuál es el veredicto final de Mirilla? Pues bueno, nosotros no utilizamos las famosas estrellas de IMDb. Según IMDb es la calificación más alta de la historia. Según Mirilla, Por ahora, IMDb lleva un 9.7, 9.7, 9.7. 9.7, lo cual es mucho. Film Affinity también tiene un 8.8, creo que no lo vi nunca, 8.8. Pero bueno, mi puntuación es un 5, sin dudas, sin dudas. Y no quiero meterme en la exageración de que es la mejor serie de la historia o la miniserie, la mejor de la historia también, pero sí que vale mucho la pena verla, Coincido, sinceramente. sí, para mí no le voy a poner un 5, nada más porque no Orgullo creo que sea, personal. no, porque no creo que sea la mejor de la historia, No, bueno, para mí tampoco, no, no. pero le voy a poner un 4.5 estrellas. Solamente para ir en contra de, o sea, para que un 5 te suena como que yo estoy Un diciendo 5 es la perfección. que es lo mejor del mundo, ¿no? Bueno, pero A para mí ver, un 5 es Breaking Bad, por ejemplo. Entonces, aclaremos que la escala nuestra va de 0 a 5, o de 1 a 5, mejor exacto. dicho. 0 ya sería la Sí. lista negra. Igual hay una de 0.5. 0.5, Sí, y 0.5. No me bien, acuerdo cuál para es, pero. nosotros está la lista negra y del 1 al 5. Sí, Pero bueno, para mí es un 4.5, es una serie muy recomendable. Para cualquier persona, pues la verdad
Digamos, hay series que por ahí uno se las recomendaría a tal o cual persona, si es fanático de la historia, si es fanático de ciencia ficción, etcétera. En este caso yo creo que a cualquiera le puede Sí, yo gustar la pienso historia. que es recomendada a cualquiera que tenga buen gusto por, Es que por las aparte películas, por las series, lo han por una intentado producción. explotar tantas No, veces a este tema, sí, Chernobyl Diaries, sí, sí, sí. Siempre intentaron encontrarlo por el lado del terror o sí, por el, ¿no? de la parte de la ciencia ficción. No se jugó mucho por eso. Hay que reconocer que el lugar, como vos se decías, presta. ya es un escenario en sí mismo, no tenés nada que inventar. Pero la verdad es que está muy bien hecha. La producción, cómo están, la ambientación es espectacular. Ujú. Eh, Sinceramente, todo hasta el mínimo detalle, de pavadas, como le puede pasar a cualquiera, como los autos, las vestimentas, la misma filmación, Sí, sí, todo está filmado, digamos, bueno, acá, como si fuese, es muy buena. digamos, la planta que utilizaron es una planta ya fuera de servicio que es Ignalina, que está en Lituania. Es decir, se fueron hasta el extremo de buscar lo más parecido que existe y que haya quedado también en desuso, porque obviamente querían encontrar algo que fuera similar, pero tampoco que haya sido modernizado, lo cual es muy difícil, porque una planta nuclear o se sigue utilizando, digamos, en este caso, queda en desuso. Bueno, encontraron una y ahí no solamente filmaron gran parte de las escenas, sino también, no hablamos mucho del sonido, de la música, pero por ejemplo ahí Mm, hicieron bastantes amplios del ambiente, de los animales, de un montón de cosas que nosotros escuchamos en la serie y que le da como ese, digamos, no, adicional. te da, digamos, es parte también, ¿no? De la ambientación, ¿no? De la serie en general, ¿no? De cada capítulo, de las escenas. Como, es como, es como una orquesta, ¿no? Está todo finamente pulido. Cada uno toca lo que tiene que tocar, ¿no? Ujú. La nota que le corresponde. Me parece de ese lado que es muy buena. Yo me voy en elogios, quizá, y alguno dice, bueno, pero al final debe pensar que es la mejor de la historia. No, no pienso eso pese a que... No, pero es muy buena. Pero porque me es muy difícil decir cuál es la mejor de la historia. Y es hasta injusto. Es que no podés, pues La sería sé tan subjetivo muy que... subjetivo, súper Es, subjetivo. Chernobyl es una serie muy buena, la recomendamos. De ahí a que sea la mejor de la historia, bueno, queda en cada Sí, uno. pero por eso, no la vean pensando que es la mejor de la historia porque le pone la vara súper alta y quizás para gente que no esté tan acostumbrada a ver serie, que quiera decir, "Ah, che, voy a ver esta Chernobyl, no soy muy de la serie, pero voy a ver esta Chernobyl", yo pienso que no va a salir defraudado, pero no está bueno ya entrar diciendo, bueno, esta es la mejor de la historia, tanto que dijeron, porque normalmente termina en eso y es como que la gente termina como peleándose por la serie, por lo que dijeron, por lo que alguno dijo y terminaron replicando. Bueno, en fin, se hace como una... Sí, también se utiliza mucho como un poquitito de publicidad, porque a ver, Sí, tiene un hoy 9, abrís los diarios del país, todos están diciendo algo de Chernobyl, pero tiene un del 9, bombero, de lo que sea. un 9.7 con 165.000 votos. Tampoco es No, una más vale. locura de gente que votó. No, no, tal cual. Pero bueno, a ver, como decíamos nosotros, no somos críticos especialistas. Lo que queremos es comentar si a nosotros nos pareció interesante, es entretenido y si lo recomendamos. Y en este Exactamente. caso es un sí. Se limita a eso, totalmente. Y algo adicional, bueno, la serie está disponible tanto bueno, en HBO, HBO Go y en Flow también. Eh, Así que bueno, nos parece que es una buena oportunidad para varias cosas a la vez. Una, encontrarse con una serie de calidad. Y dos, eh, para aquel que le guste el tema de hechos históricos o reales y demás, y en particular un- una tragedia nuclear de este nivel como es Chernobyl,
también tiene, ¿no? la opción de adentrarse un poco más ahí. Y como dijiste vos casi al principio de este podcast, de este primer podcast de Mirilla, que nos orgullosos. Nos pone orgullosos. Nos pone orgullosos. Nos pone muy orgullosos. Como es el primer episodio, se permite inventar palabras. Aparte, ya nos tomamos libertades con los nombres y todo. Sí, sí, totalmente. Nos orgullecemos. Enorgullecemos. Enorgullecemos. Nada, de estar haciendo, sí. Y bueno. Nada, ya me perdí con esa palabra maldita. Pero bueno, a ver, se cerró en 5 episodios, mírenla. Antes de arrancar a charlar, nosotros estábamos hablando por ahí de otros accidentes como Fukushima, o yo le contaba a Lucho del Three Mile Island, que en algún momento se mencionó en Los Simpsons. Sí, sí. Es decir, se podrían hacer series de este estilo, digamos, accidentes y situaciones así dramáticas existen desde siempre. Bueno, si le ven la parte comercial, podrían decir, bueno, vamos a explotar eso también. Vamos a hacer la segunda temporada con esta y la tercera con la otra. No es algo que sea muy feliz, digamos. Uno dice, pero pará, están explotando una situación trágica. En realidad, sí, obviamente es un arma de doble filo. Lo bueno y creo que lo rescatable de HBO es que lo supo relatar con el tacto necesario como para que la audiencia diga, me relaciono con la historia, pero no creo que se están aprovechando de lo que pasó. Exactamente, exactamente. Yo, por lo menos en mi lugar, no vi ese objetivo, como por así decirlo, comercial, sino es como que querían contar una historia y la contaron de esta manera seriamente, digamos, ¿no? Bien, yo creo que con esto podemos dar un cierre al primer episodio. Veremos a ver qué nos trae el segundo. Cómo editamos el primero. La verdad que sí. Pero bueno, si quieren saber más de Mirilla, en las redes sociales estamos. ¿Cómo es nuestra cuenta? Tenemos Instagram, Twitter, Facebook. Exacto. Las 3. ¡Mirilla Crítica! ¡Mirilla Crítica! No buscan por Mirilla Crítica, nos van a encontrar por todos lados. Y el sitio www.mirillacritica.com. Muchas gracias. Enorgullecemos de tener. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué me habré trabado con esa palabra? ¿No? Bueno, bien, muchas gracias en el próximo. Y nos veremos en el próximo capítulo. Así es, gracias Santi. Yo tengo que cortar aquí, pero... No, estaba en mute todo el... ¿Quiero poner stop?